como dice Estela, debe estar inestable todo porque hubo un problema de energía en la central, en Comodoro. Nos avisaron recién, justo en el momento antes de empezar la clase. Estábamos con Estela conectadas, con anticipación, que siempre nos conectamos media hora antes, y después de golpe dejó de funcionar el campus, y después recibimos ese mensaje. Es para que estén atentos, voy a decir esto de entrada por si hay algún inconveniente. Si se llega a cortar, nos vamos a Zoom, así que es importante que ustedes tengan el enlace de Zoom registrado en sus teléfonos, ¿sí? O en la computadora, para no tener que entrar al campus para buscar el enlace, cosa de cuando haya inconvenientes hacemos eso, ¿sí? Nos trasladamos a Zoom. Bien, lo que les había dicho, vuelvo a repetir, es que nos quedan un par de temas, ¿sí? Que son sucesiones, límites de sucesiones, y también infinitésimos, ¿sí? Que son dos temas que vamos a ver después, ¿sí? Porque lo que queríamos era que puedan realizar la práctica suficiente en el día de hoy para que podamos avanzar y que puedan rendir el parcial. Entonces no va a entrar ni infinitésimos ni sucesiones. Quisiera que pusieran acá en el chat nombre y apellido de ustedes, de los que están presentes. ¿Se escucha, Estela? Sí, Fabi, perfecto. Está bien. Que pongan nombre y apellido de los que están presentes y también, a su vez, qué ejercicio ustedes quieren que expliquemos. ¿Sí? En principio, lo que tenemos preparado con Estela es un parcial de un año anterior, de años anteriores, para ir desarrollando todos los pasos. Y a su vez, que no alcanzaron a ver el viernes, que es el límite especial del número e y el límite aplicando logaritmo, ¿sí? Que serían los ejercicios que están en los incisos 13 y 15, si mal no recuerdo. Así que bueno, empiezo a compartir en todo caso, Estela. Bueno, Fabi. A ver, empiezo a compartir del trabajo práctico para que veamos. Voy a empezar por el ejercicio 13. No sé si ustedes tienen alguna duda antes de ese ejercicio, pueden consultarlo, ¿sí? Y después vamos a hacer todo un repaso de todos los temas, de lo que es módulo 1 función y módulo 2. Vamos a ir desarrollando. Entre hoy y el miércoles vamos a hacer ese repaso. A ver acá. Esperen que voy a cerrar la ventana que me quedó abierta. A ver acá. ¿Ahí se ve? Todavía no, Fabi. Ahí ya se ve. Bueno, se ve que... Bien. Cualquier cosa mandas mensaje, Estela, porque no me conecté por el teléfono. Dale, sí, sí, no hay problema. Porque ahí no me escuchaban. Bueno, lo que vamos a hacer entonces es ejercitación acá del 13, lo que es el 13. Ay, me parece que se me quedó desconfigurada también la... Bueno, tienen que hacer, esto no lo alcanzamos a ver totalmente en la teoría, había una propiedad en la cual si nosotros conocemos el límite cuando x tiende a y da un valor finito, y ese valor de ese resultado de ese límite es positivo, entonces vamos a poder decir que el límite del logaritmo natural, o logaritmo en cualquier base, ¿no? Lo que pasa es que vamos a usar logaritmo natural, el límite del logaritmo es igual al logaritmo del límite. Esto tiene que ver con propiedades y teoremas que están relacionados con composición de funciones, límites y composición de funciones. Esto vamos a profundizar, y es más, a ustedes yo les había invitado que consulten a través de los foros si tienen consultas en cuanto a teoría. Lo que vamos a aplicar en la práctica, generalmente lo que lo vamos a usar, nosotros esto está en este sentido, ¿sí? Tenemos el logaritmo del límite, pero nosotros lo vamos a usar en el otro sentido, esta igualdad, porque vamos a estar aplicando logaritmo en ambos miembros. Ahora vamos a ver. Esto se puede aplicar siempre y cuando, bueno, este resultado, que ese límite exista y tenga un valor finito, pero en realidad uno lo puede aplicar a cualquier función. Pero en los casos en los que nosotros tengamos el límite cuando x tiende a de una función elevada, ¿sí?, a otra función, es decir, donde la potencia a su vez es una función, acá es donde vamos a considerar, entonces vamos a decir que este límite existe y es igual a L, y lo que vamos a hacer después es aplicar en ambos miembros, por eso esto siempre es conveniente tener espacio e ir desarrollándolo siempre hacia abajo en este sentido, y vamos a poner que esto es igual, entonces, al logaritmo natural de L. ¿Sí? Lo que hacemos es aplicar el logaritmo, en este caso es el logaritmo natural, en ambos miembros. ¿Sí? ¿Ven? Aplicamos logaritmo natural acá y logaritmo natural acá. Entonces lo que hacemos después es utilizar esta propiedad, pero en el otro sentido, ¿sí? Entonces nos va a quedar
el límite, me voy a poner en colores para que les quede bien claro, nos va a quedar el límite, no me cambió acá, vamos a dejar los mismos colores que tenía, el límite cuando x tiende a, y lo que vamos a hacer es que el logaritmo nos va a quedar dentro de la expresión del límite, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de esto? Y que nosotros podamos aplicar justamente las propiedades del logaritmo, que lo que van a hacer es que la potencia baje, ¿sí? Utilizamos esa propiedad en la cual la potencia baja. Lo que sí es importante ver en este desarrollo, ir desarrollando y siempre estar escribiendo que esto es igual al logaritmo de L, no es que estamos hallando ya L, ¿sí? Cuando lleguemos al final tendremos que hacer una mínima operación de antilogaritmo para poder encontrar cuál es el valor de L. ¿Qué me va a permitir esto? Vamos directamente a un ejercicio. Que esta expresión que está como exponente, por la propiedad del logaritmo, ¿se acuerdan? Que baja cuando yo tengo, voy a escribirlo acá, logaritmo natural, por ejemplo, de u elevado a la b, esto es igual a b, la potencia que baja, por el logaritmo natural de u. Estamos utilizando esta propiedad de logaritmo, ¿sí? Entonces acá tendrían que repasar por ahí los que no recuerden logaritmo. Bajamos esa potencia, entonces este límite nos va a quedar desarrollado de esta manera. Como el límite, cuando x tiende a A, y vamos a bajar ese exponente, que es g de x, ¿sí? Y nos va a quedar logaritmo natural de la función que está como base de la exponencial, ¿sí? Esta es la forma de desarrollarlo, pero siempre recordando que esto va a ser igual al logaritmo natural de L, ¿sí? Este proceso que yo expliqué acá es el que vamos a repetir para cada uno de estos ejercicios, ¿sí? No sé si alguno había hecho alguno de estos. Estela, a ver ahí si alguno opina A algo. ver. A ver, ninguno dice nada. Bueno, yo lo que voy a hacer es copiar los enunciados. Sí, después Lucía pidió el tema de asíntotas horizontales e indeterminaciones. Perfecto, sí, sí, lo vamos a hacer. Sí, yo ahí descargué lo que había el simulacro de Lucía y tenía algunas cositas para aclararles. Y justo había un límite con una indeterminación que no supo resolver por hacer una distribución que no era adecuada. Así que Está ahí bien. después charlamos un poquito sobre el simulacro. Bueno, yo acá les voy a resolver uno de los ejercicios, ¿sí? Resolvamos alguno de estos. Entonces lo que vamos a decir, fíjense que acá generalmente, bueno, por ahí está muy chica, ahora voy a ver si amplío acá, la imagen no se alcanza a ver bien, ¿sí? Pero fíjense que acá por ahí me está aclarando ya que el valor de x tiende a 0 por la derecha, ¿sí? Es decir, ahora lo voy a marcar con rojo. Acá me está diciendo que x tiende a 0 por la derecha. ¿Y por qué? Porque justamente lo que nosotros queremos también es que la base de esta exponencial también sea positiva, porque recuerden que cuando nosotros tenemos una función exponencial, la base tiene que ser positiva y también distinto de 1, ¿sí? Entonces, bueno, esta condición siempre está, digamos, esta función va a tener su dominio, va a ser tal de que la base sea positiva. Entonces, por eso es importante que esto está siempre tendiendo a 0. En este caso de ese ejercicio, ¿sí? Que no me están poniendo, que es para x tendiendo a 0 por derecha, ya lo doy por supuesto, ¿sí? Recuerden, les pongo acá un caso, que es lo mismo que si nosotros evaluáramos el límite cuando x tiende a 0 y me están pidiendo evaluar el logaritmo natural de x. ¿Cuál es el dominio de esta función logaritmo natural? A ver, ¿cuál sería el dominio de esa función? A ver. Chicos, ¿cuál sería el dominio? Los reales positivos. Claro, es Los mejor reales decirlo positivos. siempre, Siempre más que con reales 0, positivos, como yo puse acá el sin intervalo, para que incluirlos, nos claro. quede más claro, ¿sí? Pero bueno, pero está bien, serían reales positivos. Entonces, fíjense acá que me está diciendo para x tendiendo a 0, y esto es exactamente igual, equivalente a poner el límite cuando x tiende a 0 por derecha. ¿Por qué? Porque esta función no tiene sentido a la izquierda, entonces está bien escribirlo de esta manera, ¿sí? De todas formas, generalmente le vamos a dar, uno muchas veces ya les pone para dónde la tenemos que estar evaluando, en donde está definida la función, ¿sí? Pero esta no me queda otra porque la función sabemos que la función logaritmo, de paso repasamos un poquito de funciones, la función logaritmo pasa por 1, 0, ¿sí?
los valores, está definida para la derecha de 0, o sea que para acá, para la izquierda, no está la función, y recordamos que es asintótica acá al eje, tendríamos una asíntota vertical acá en el eje, este es el eje X, este es el eje Y, entonces el eje Y, la ecuación del eje Y es equivalente a decir que X es igual a 0, entonces habría una asíntota vertical en X igual a 0, ¿por qué? Porque sabemos que este límite, a ver que no lo terminé acá, si lo terminamos de desarrollar, que nos ayudamos con la gráfica, este límite vemos que es igual a menos infinito, ¿sí? No es que tengo que hacer acá los dos laterales, ¿sí? No es necesario hacer los dos laterales, ¿por qué? Porque vemos que acá no tenemos función por izquierda, ¿sí? ¿Se entiende este concepto? Entonces, en este caso, cuando estamos evaluando, en el caso del inciso A, que vamos a estar evaluando el límite cuando X tiende a 0, ¿sí? Que no me aclara bien si es por derecha o por izquierda, de 1 sobre X elevado a la 1 sobre X, y tendremos ese equivalente a estar evaluando el límite cuando X tiende a 0, pero por la derecha, ¿sí? De 1 sobre X elevado a la 1 sobre X. Fíjense acá que uno lo que tiene que hacer siempre, la forma de desarrollarlo, es tratar de ir identificando qué es lo que pasa. Si vamos reemplazando, cada vez que aparece X, decimos, bueno, acá aparece una X, todo esto tiende a 0 más grande que 0. 1, vamos a ir poniéndolo acá, 1 sobre algo que tiende a 0, pero más grande que 0, elevado a, otra vez lo mismo, 1 sobre tiende a 0 por derecha. ¿Esto a qué me queda igual? 1 sobre algo que se hace cada vez más grande pero positivo. ¿A qué tiende todo esto? Que es lo mismo que acá, ¿no? ¿A qué tiende todo esto? 1 sobre algo que se hace cada vez más chico, pero A ver, positivo, ¿a qué se tiende? hace cada vez Más más grande. grande, es lo contrario, ¿sí? Esto se hace 1 Están sobre algo que se hace cada vez callados. más chico, se hace cada vez más grande. Entonces nos queda un tiende infinito elevado a la tiende infinito, que quizás no es indeterminación, pero para resolverlo y saber cuánto me va a estar dando este resultado, es importante aplicar este concepto de aplicar logaritmos, ¿sí? Del límite con el logaritmo. Entonces lo que hacemos es, yo voy a tomar nuevamente la expresión para hacerlo más ordenado, voy a tomar el límite que estamos queriendo evaluar, ¿sí? Vamos a suponer que ese límite existe y que es igual a L, entonces ahora le vamos a aplicar lo que dijimos, logaritmo en ambos miembros. No sé si tienen alguna duda hasta acá, ¿sí? Fíjense que tenemos una función elevado a otra función, nos valemos del logaritmo para poder aplicar esa propiedad que nos dice ya del límite que podemos ponerlo acá adentro, ¿sí? Lo escribimos de esa manera, y eso me permite utilizar la propiedad del logaritmo, que es la de bajar la potencia que estaba en el exponente. ¿Sí? ¿Se va entendiendo o hay alguna duda? Dudas Yo mientras voy no. escribiendo. Bien. Homero, cuando pusiste infinito, puede ser, se refería cuando Fabi ya dijo que era infinito, o te referís si infinito a lo infinito da infinito. A ver. Yo les voy marcando acá. Bueno, mientras contesta, voy a continuar con la ejercitación, ¿sí? Acá entonces lo que hacemos es aplicar la propiedad del logaritmo, en la cual entonces bajamos ese exponente que era 1 sobre x, me va a quedar el logaritmo natural de 1 sobre x, y esto es igual al logaritmo natural de L, ¿sí? Entonces lo que hacemos acá es evaluarlo este límite. Hay veces que si esto es indeterminado, por más que apliquemos logaritmo, nos va a dar otra indeterminación, seguramente vamos a tener que seguir trabajándolo, ¿sí? En este caso, fíjense que esto me da, tiende a 0, esto tiende a 0, ¿sí? Por valores más grandes que 0. Entonces después tenemos que 1 sobre algo que tiende a 0, positivo, tiende a más infinito, o sea, se hace cada vez más grande. Esto también sabemos que se hace cada vez más grande, tiende a más infinito. ¿Y qué pasa con el logaritmo, con todo esto? El logaritmo de algo que tiende a infinito. ¿Qué pasó? ¿Qué me da? El logaritmo de algo que tiende a A infinito. ver. ¿Qué me da Recuerden eso? la A ver, gráfica. volvemos a la gráfica acá. ¿Qué pasa a medida que x crece indefinidamente con los valores funcionales? ¿Qué va pasando con estos valores funcionales?
por más que crezcan lentamente, van a seguir creciendo. O sea, acá da la impresión que crecen poco, pero si yo sigo avanzando y avanzando cada vez más, esto va a ir teniendo valores que se hacen cada vez más grandes, ¿sí? Entonces, acordarse de la gráfica, entonces vamos a ver que esto tiende a infinito, ¿sí? Entonces nos va a quedar tiende a infinito por tiende a infinito, ¿a qué es igual eso? Esto es igual al logaritmo natural de L. ¿Y tiende a infinito por tiende a infinito es indeterminado? A ver. Ya sabemos No contestan, Fabi. que, bueno, ya sabemos que esto es tiende a más infinito, ¿sí? Como esto es el logaritmo natural de L, pero no es L, nosotros tenemos que identificar cuánto vale el límite. Entonces acá lo que vamos a hacer es aplicar la definición del logaritmo que me está diciendo la base de este logaritmo, que es el número e, ¿sí? Elevado al resultado que tiende a más infinito, nos va a dar el valor de L. En este caso, e elevado a la tiende a más infinito, todo esto también es más infinito, pero no siempre va a ser así. Esto hay que tener cuidado, ¿sí? Porque si tuviéramos un menos infinito, entonces ahí ya cambia, ¿sí? El resultado. Entonces, recién acá vamos a llegar al resultado, ¿sí? ¿Se entiende el proceso? Entonces, siempre es conveniente trabajar en este sentido e ir poniendo siempre la igualdad, ¿sí? Para no olvidarnos que lo que estamos evaluando no es L, sino el logaritmo natural de L, ¿sí? Esta es la forma en la que tienen que hacer esta ejercitación que estaba en el inciso 13, ¿sí? No sé si tienen alguna duda. Sí, perdón, mi nombre es Alejandra. Quería hacer una Sí. consulta. Cuando yo aplico logaritmo, estoy restringiendo un dominio que de por sí no está restringido en la función original o en el límite original, porque en el límite original, al ser límite de 1 sobre x a la 1 sobre x, la única restricción es el 0. O sea No, que... es lo que dije yo recién, perdón que te interrumpa. Yo Ah, acá no había lo... dicho que la base de la exponencial acá, cuando yo tengo, vuelvo acá arriba, cuando yo tengo una exponencial, tengo una base, la base tiene que ser positiva y distinto de 1. Ah, Acordate, sí, sí, que las estás... exponenciales, cuando vos tenés a a la x, c a la x, un medio a la x, puede ser fraccionaria, puede haber valores entre 0 y 1, pero no puede Sí. valer 1 ni puede haber valores negativos. Entonces vos ya acá esta función, yo la después retomo, si no, ahora vamos a retomar para que veamos lo del número e. Vos cuando tenés esta función, que la f de x, por eso yo no puedo hacer cosas raras, digamos, inventar en algunos casos restringo, en otros no. ¿Sí? Tenemos 1 sobre x elevado a 1 sobre x, entonces tu condición para el dominio, pasa que no lo hemos evaluado para no complicarlos en los dominios. Esto lo tendríamos que agregar, mira Estela, tendríamos que agregarlo al inicio como una restricción más, para que lo tengamos en cuenta después en este Sí. momento, ¿sí? Esta sería la base A. Entonces ahí le tenemos que imponer que todo eso sea positivo, ¿sí? Entonces ahí estás diciendo que 1 sobre x, ya de por sí, también tenés la condición, más allá de que la base, si acá me hubiesen puesto mayor o igual, no es así, tendrías que sacarle el 0 porque está en el denominador, ¿no? Por otro lado. Y lo que hay Pero que quitar... en este caso, claro, tampoco contempla el 0, entonces ya ahí estás diciendo que 1 sobre x tiene que ser positivo, y eso se va a cumplir si vos analizás por regla de signos, ¿sí? 1 Sí, sobre x, ¿cuál es el signo? 1 sobre x, sí. el 0 no existe, perdón acá, pues estoy tomando, no lo tomé como, yo podría haber tomado la fracción, el signo de 1 sobre x, ¿no? Lo tomo todo junto, porque no es complicado. Como ya tengo la división, esa división no existe en 0, es negativa a la izquierda y positiva a la derecha. Como me tengo que quedar con lo mayor estrictamente, entonces por eso el dominio de esa función es lo que pusimos acá, ¿ven? Sí, Que es, bueno, en este caso, sí. y no tendría que restringir también al 1, porque si no me queda la base 1 sobre 1, que es la Sí, pero exponencial. sí, sí, también tenés que restringir, perdón, sí, no sería este el dominio, es más complejo, perdón. Gracias, porque me quedé con el de, me quedé con el del logaritmo, por apurar. Ah, Sí, 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 perdón. Y también tendrías que ponerle, perfecto, está, ¿sí? Las dos, el dominio sería esta condición mayor a 0 y me faltó evaluar esta, ¿sí? Que 1 Bien, sobre x tiene que ser perfecto, tiene que ser distinto de 1. Entonces tampoco gracias. puede tomar el valor 1. Sí, sí, perfecto. estaba. X no puede tomar el valor 1, ¿sí? Entonces va a ser de 0 a 1 y de 1 más infinito. Como este límite lo estamos evaluando en 0, bueno, no me preocupo por el 1, ¿sí? Lo estoy evaluando en 0, por eso le incorporo cuando tiende a 0 por derecha, porque voy a poder evaluarlo para los positivos.
No me di cuenta de esto Sí. porque estaba contestando en el chat. Para que repitamos, o para que repitas, porque Homero puso, cuando le vas un número por menos infinito, ese número tiende a 0, yo le puse no, solo el número e, por cómo es la expresión, ¿no? E a la x, como es su gráfica. Recuerden siempre saber las gráficas elementales, de las funciones elementales, y la e cuando cuando x decrece indefinidamente, eso se va siendo asintótico a 0, ¿no? Es una asíntota A horizontal. ver, les voy a hacer el B para que vean, porque acá a veces tiene que ver con los signos del infinito. Por eso Claro. alguien también dijo, tiende infinito, se le tiende infinito, infinito. Yo voy a hacer el B para que vean la sutileza de la diferencia acá entre estas dos cosas y veamos, lo podamos comparar. En el B nos están diciendo, Alejandra, te quedó claro, ¿no? Lo que hablamos, después vamos a volver al número E y vamos a ver eso de los dominios también de la base. Si yo ahora tengo, bien, el límite, cuando x tiende a 0 por derecha, y tenemos otra vez de 1 sobre x, pero esto está elevado ahora a la menos 1 sobre x, ¿sí? Entonces acá vamos a suponer que esto es igual a L. Uy, hay algunos micrófonos que están con ruido, chicos, por Sí, favor. ¿hay algún micrófono abierto? Entonces aplico logaritmo natural en ambos miembros, el proceso, ¿sí? Ahora después meto por esa propiedad que nos dice que esto es una función compuesta en definitiva, ¿sí? Yo tendría el logaritmo, para ser más exacta, tendría el logaritmo de todo esto, entonces podría decir que estoy evaluando, bueno, en lugar del logaritmo, del límite, de haber sacado este L y aplicarle el logaritmo, puedo aplicarle el logaritmo primero y después calcular el límite, ¿sí? Entonces lo que hacemos es justamente aplicar esa propiedad. Siempre es importante que ustedes desarrollen con los pasos que sean necesarios para que les quede bien claro, ¿sí? El ejercicio. Entonces esto me queda que es igual al logaritmo natural de L. El logaritmo lo que hicimos es pasarlo acá adentro. Y ahora lo que hacemos es tomar entonces este exponente que va a bajar. Fíjense, yo me ahorré un paso acá, pero bueno, vamos a verlo. Yo me apuré acá para desarrollarlo, pero si vemos bien qué tipo de límite tenemos acá, vemos que esto tiende a 0 por derecha, toda esta base va a tender a más infinito, esto tendería a más infinito, porque fíjense que es lo mismo, pero como tengo un menos acá adelante, todo me va a tender a menos infinito. ¿Sí? Siempre es importante que esto que yo estoy haciendo ustedes lo hagan también, ¿no? Que se salteen estos pasos, siempre tiene que estar en los desarrollos de los límites, todo esto expresado, ¿sí? Que lo están analizando, porque incluso a veces hay límites inmediatos que no necesito hacer nada, ¿sí? Entonces siempre es importante ir escribiendo y sabiendo qué es lo que está sucediendo. Entonces en este caso tendríamos ese límite original era tiende a infinito elevado a la tiende a menos infinito, ¿sí? Ya ahora me cambió el signo del infinito que estaba en el exponente, ¿sí? Eso, bueno, no olvidé de analizárselos antes. Entonces ahora, vamos a seguir con el ejercicio. Voy a bajar este exponente, entonces nos va a quedar el límite, cuando x tiende a 0 por derecha, de menos 1 sobre x ahora, por el logaritmo natural de 1 sobre x, y esto es igual al logaritmo natural de L. Una vez que se apresura en estas cosas es importante hacer todos los pasos, ¿sí? Entonces, esto tiende a 0 más, todo esto tendía a más infinito, pero con este menos va a tender a menos infinito, ¿sí? Acá tenemos, esto tiende a 0 más. Fíjense que si yo no hubiese hecho la restricción de que la base fuera positiva, si esto no tendiera a más infinito y tendiera a menos, no le íbamos a poder aplicar logaritmo, ¿sí? Entonces no era válido. Y ahora tenemos el logaritmo de algo que tiende a infinito, lo habíamos visto recién, tiende a infinito, ¿sí? Entonces ahora tenemos un producto, pero de menos infinito por más infinito. Entonces todo esto tiende a menos infinito, ¿sí? Y esto es el logaritmo natural de L. Entonces, esto es cierto si y solo si la base, que es el número e, porque aplicamos logaritmo natural, si vuelvo a aclarar, acá aplicamos logaritmo natural, les recuerdo acá lo que estamos haciendo, si yo tengo logaritmo en base a de x es igual a y,
si, solo si, la base que es a elevada a la i me da x, ¿sí? Entonces eso es lo que estoy aplicando. Como es logaritmo natural, la base c, entonces e elevado al resultado, que es menos infinito, me va a dar el valor de L. Pero ¿cuánto me da ahora e tendiendo a la menos infinito? A ver si se acuerdan. ¿Cuánto me daba esto? ¿Se acuerdan de la gráfica de la función? Yo la voy a poner acá a un costado porque de paso vamos repasando lo que son funciones. Pasaban ahora por 0, 1, ¿sí? Y una función, si estoy tomando e a la x, tenía esta forma. ¿Se acuerdan la función si esta era i igual a e a la x? ¿Qué pasa con los valores funcionales, ¿no? A medida que la variable independiente decrece indefinidamente ahora? ¿A qué se acercan los valores funcionales? Esto que estoy marcando yo. A ver. ¿A qué se acercan? ¿Cuánto me da e a la menos infinito? Este es el eje x, este es el eje y. A Fíjense cero. que acá a 0. A cero. Entonces esto va a ser, tiende a 0. En este caso ven que L me dio 0. Entonces es importante esto de siempre seguir trabajando con el logaritmo en la expresión, porque si no uno puede cometer el error y decir que el límite era menos infinito cuando en realidad el resultado del límite es 0. Ven que en este caso sí me dio, en el anterior sí me dio infinito, pero en este caso el límite me dio 0. Entonces es importante hacer todo este proceso paso por paso, ¿sí? Y ir repitiendo siempre el logaritmo. ¿Qué es lo que estoy calculando? Que no estoy calculando L, sino el logaritmo de L. En el último paso, cuando estoy ya acá, que lo estoy resolviendo, ahí aplico la definición del logaritmo, ¿sí? Y ahí lo resuelvo y encuentro cuánto vale L. Esto quería aclararlo por la pregunta que me habían hecho, que bueno, en realidad hay que hacerlo, si no yo tengo que recordar, aparte lo tienen que demostrar, no está bien que ustedes me digan, eso me dio 0, ¿sí? Porque ¿cómo lo puedo demostrar yo? Y aplicando esta propiedad que aplicó logaritmo en los dos miembros. Vos si querés, acordate que esto te va a dar 0 como resultado, o acordate que este otro les va a dar infinito, pero acordarse de tantas cosas es conveniente aplicar logaritmo, ¿sí? No sé si se entendió las preguntas lo que me habían preguntado A ver. ¿Se y la diferencia entendió, entre... Homero? Él me puso que sí en el chat, pero a lo que Bien, yo le había dicho, solamente el e a la tiende a menos infinito tiende a 0. claro, No en cualquier este caso, número. Ujú. de este ejemplo, ¿sí? Sí, ahí dice Lucía que se entendió. Bueno, bien. ¿Quieren que veamos alguno? A ver, Estela, explico alguno del número E. Estuvieron haciendo, chicos, no han consultado. Están tan callados. ¿Cuántos hay Estuvieron en el avanzando. aula? ¿Y vos estás duplicada o estás una sola? No, estoy una sola, por Ah, eso. hay Si no, 6. si no me 6. duplico. Triplicate. Son 6 alumnos y nosotros 2. Ajá. Hicieron ejercicios, estuvieron practicando. El cronograma está muy ajustado, por eso tienen que ir avanzando. No esperar a que nosotros expliquemos, sino consultar por los foros y demás, porque si no, no van a llegar con los tiempos. Bueno, no escriben, no consultan, no. Bueno, expliquemos alguno del número E. Bueno, vamos a explicar esto que yo en la clase, a ver si encuentro dónde tenía límites al infinito. No me acuerdo dónde había dejado lo del límite E. Bueno, no lo encuentro ahora. ¿Te acordás, Estela, en cuál de las páginas la tenía? No sé dónde me quedó. Como indeterminaciones no estaba. Ah, no, Porque no, este no ¿sabes lo por qué hiciste, no? lo No. hiciste en el otro, en el tuyo. No, lo hice en mi otra computadora, en Eh, otra computadora. Está bien. Y no, me olvidé de copiarlo ahí. Estoy tan mareada de una compu a la otra que bueno, vamos a sacar acá, de acá el límite. Si yo les había pasado en otra clase. Vamos a hacer el ejercicio 15. Recién lo tenía. Acá, el 15, ¿sí? Lo que vamos a hacer tenemos este límite especial, ¿sí? Que yo se lo había mostrado a través de la gráfica de la función, que cuando x tiende a infinito, ¿sí? Cuando x tiende a infinito, acá queda como medio chiquito, esto vamos a tener que cambiar la letra del... Cuando x tiende a infinito, este límite me da e. Lo importante, esto lo vemos a través de la gráfica, ¿sí? Era una asíntota, habíamos visto que lo habíamos asociado con asíntota horizontal, ¿sí? Porque estoy evaluando un límite cuando x tiende a más infinito,
Y el resultado de este límite me está dando un valor finito, ¿sí? Y ese valor finito es igual a e. Entonces, era el valor al que se acercaba la función. Yo les había dicho acá, Alejandra, para que vos veas, por ahí no me detengo más para que nos dé tiempo, que hoy empezamos tarde, pero bueno, otro día si no nos quedamos un rato más, también las dudas que ustedes tengan las seguimos viendo. Acá justamente cuando hablamos si esta fuera la función, que es la que yo les representé en una pizarrita que se las mostré ahí en la otra clase, que tenemos esto, tenemos una base, la base de esta exponencial, ¿sí? También hay que evaluar el dominio en donde esta expresión, que es la base de esa exponencial, tiene que ser positiva, pero a su vez también, como es la base del exponencial, este valor tiene que ser distinto de 1. Entonces, evaluando estas dos condiciones, ¿sí? Que sea positiva, por un lado, que toda la base sea positiva y que toda la base sea distinto de 1, ahí es donde evaluamos el dominio de la función, ¿sí? Este límite, este número e, en realidad es la forma de definirlo, el número e es a través de este límite. En realidad yo les contaba que por ahí se define más a través de una sucesión, que eso es un temita que lo vimos en funciones, pero nos falta verlo ahora en límite. Y es el valor entonces al que converge esta función. Esta función, a medida que la variable independiente crece indefinidamente, los valores funcionales se acercan a este número e. Entonces, estos ejercicios que están acá, en el ejercicio 16, no era el 15, sino el 16, tenemos que aplicar esto. ¿Mm? Otra es también, y también sería, entonces, esto podemos asociarlo con lo que ahí querían preguntar sobre asíntota horizontal, podríamos asociar que esta función tiene asíntota horizontal en i igual a e para x tendiendo a más infinito, ¿sí? También esta función, si evaluamos qué sucede con los valores funcionales de esta función a medida que la variable independiente decrece indefinidamente, o sea que x tiende a menos infinito, este resultado también nos está dando el número e, ¿sí? Entonces, con este dato también podríamos llegar a la conclusión, recuerden la definición, ahora después vamos a retomarlo, de asíntota horizontal, que cuando estoy evaluando para más o menos infinito y el resultado es un valor finito, este valor al que se llega, podríamos decir también que es la asíntota horizontal de esa función. Entonces tenemos asíntota horizontal en i igual a e para x también tendiendo a menos infinito, ¿sí? Entonces, nos vamos a basar de este límite en algunos casos, si tenemos para x tendiendo a más infinito, o en este otro caso si tenemos para x tendiendo a menos infinito. Fíjense algo interesante, yo voy a retomar acá para ver qué tipo de indeterminación tenemos, que cuando estamos evaluando este límite, ¿sí? Y vamos a ir desglosando lo que siempre les pido, les aclaré recién que ustedes hagan, es ir viendo qué sucede, si qué valor me está dando, a qué está tendiendo esto, ¿sí? O por qué no lo puedo resolver. Entonces vamos viendo, si x tiende a más infinito, 1 sobre algo que se hace cada vez más grande, ¿qué pasa ahora? ¿Cómo se hace? 1 sobre algo que se hace cada vez más grande. ¿Cómo se va a hacer? Cada vez más chico, ¿sí? Entonces, 1 más algo que tiende a 0, pero tiende a 0 y no es 0, vamos a decir que todo esto, ahora vamos a poner acá con otro color, todo esto que tenemos acá, porque es 1 más algo que tiende a 0, tiende a 1, no es 1, ¿sí? Hay diferencia entre que tienda a que sea 1, ¿sí? Porque que tiende a 1 significa que puede ser más grande que 1 o más chico que 1, ¿está bien? Y en el exponente lo que estamos viendo acá solamente es la x, o sea que esto tiende a más infinito. Fíjense que el tipo de indeterminación, que son las que vamos a asociar entonces con este límite especial, que es el número e, son aquellas que nos dan tiende a 1 elevado a la tiende, en este caso, a más infinito, o podría ser a menos infinito también. Fíjense, si analizamos este caso, en este caso el exponente es menos infinito, entonces esta indeterminación va a ser de tiende a 1 elevado a la tiende a menos infinito, ¿sí? Cada vez que tenemos este tipo de indeterminaciones, la vamos a estar asociando con estos límites especiales, que es el número e. Pero hay otro más, fíjense que está acá, que dice que la variable tiende a 0. Entonces, ¿qué hacemos acá? Yo les voy a hacer este desarrollo para que lo sepan hacer y ver cómo hacemos sustitución. Vamos a hacer una sustitución. Yo se los voy a ir explicando paso a paso para que la entiendan.
Yo voy a hacer una sustitución y voy a decir, voy a llamar una variable t que va a ser 1 sobre x. ¿Sí? Entonces yo voy a volver a escribir el límite acá, y lo que voy a hacer es el límite, cuando x tiende a más infinito, de 1 más 1 sobre x, y lo que voy a estar haciendo es cambiando y llamando a 1 sobre x a todo esto, lo voy a llamar t. ¿Sí? Entonces vamos a decir que t es igual a 1 sobre x. ¿Qué vamos a querer hacer ahí? Me voy a correr para la derecha porque acá me quedo superpuesto con esto. Tenemos un lugar acá y no nos confunde esto, que todavía no lo vamos a ver por ahora. 1 sobre x. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Bueno, relacionar, porque yo ahora mi nuevo límite, fíjense que yo voy a poder, luego de hacer la sustitución, escribir un nuevo límite, pero ahora en lugar de x, la variable, va a tener que ser t tendiendo a algo que voy a tener que averiguar, a qué va a tender en base a la sustitución que hice. Si esto no lo invento yo, me fijo qué sustitución hice, y en base a eso vamos a ver a qué va a tender la nueva variable, ¿sí? Entonces, si estamos viendo acá que x tendía a más infinito, 1 sobre algo que tiende a más infinito, dijimos que tiende a 0. ¿Sí? Entonces, la nueva variable, que es todo esto, va a tender justamente a 0. ¿Me siguen hasta acá? Es decir, ¿cómo voy viendo en base a la sustitución que yo elegí? ¿Sí? Entonces, ahora voy a escribir 1 más, en lugar de poner 1 sobre la variable, voy a poner 1 más t, todo me tiene que quedar en función de t, y esto que está en el exponente, no voy a poder escribir x. Voy a tener que escribir, sacarla de acá, la relación, y escribir x en función de t. Fíjense que si despejamos, paso x para aquel lado, y el t al denominador, ¿sí? Los invierto acá. Paso x multiplicando a la t, y el t dividiendo acá al 1. Entonces me va a quedar que x es igual a 1 sobre t. Entonces acá me va a quedar que la potencia es 1 sobre t. Como esto es exactamente igual, y lo único que hicimos fue hacer una sustitución, si este límite que está acá a la izquierda me daba el número e, todo este que está a la derecha también me va a dar el número e. Entonces acá vamos a tener otra relación de este límite especial para poder utilizar, ¿sí? O sea que teníamos estas dos anteriores, perdón, acá me fui demasiado arriba. Teníamos esta expresión 1, a ver que se vea completa. Teníamos la expresión 1, ¿sí? Que puse ahí arriba, cuando x tiende a más infinito. Ay, bueno, se va a cualquier lado, quiero que avance poco, ahí está. Tengo esta expresión 1, que utilizamos este límite especial, esta expresión 2, cuando x tiende a menos infinito, o mediante esta sustitución, que es cuando t tiende a 0, ¿sí? Esto va a ser, yo acá, perdón que no les aclaré bien acá, como yo partí del más infinito, esto tiende a más infinito, esto podríamos decir que tiende a 0 por derecha. Entonces, bueno, es importante ponérselo acá que tiende a 0 por derecha, ¿sí? Cuando partimos del más infinito, esto tiende acá a 0, voy a sacar este cuadradito que no se alcanza a ver, la variable nueva me va a tender a 0 por derecha, ¿sí? Si yo lo hago a partir de la sustitución, voy a encontrar también, van a llegar, eso se los invito a ustedes que lo hagan, que si me estoy acercando a 0 por izquierda, también esta sustitución, hacemos una sustitución ahí también, este límite también me va a dar el número e, ¿sí? Entonces, basándonos en esos límites conocidos, lo que tenemos que hacer es desarrollar el límite, a ver si me puedo desplazar para la izquierda otra vez, así miramos los ejercicios, ¿sí? Vamos a desarrollar algunos de estos ejercicios del ejercicio 16, ¿sí? Que tenemos acá. Justo esto es un poquito complicado, yo les voy a desarrollar algún otro, ¿ver? Vamos a ver, lo voy a copiar. Estela, ¿estoy? ¿Se escucha? Sí, Fabi. Ay, parece que estuviera sola. Pues. Sí, es que no están muy participativos hoy, están medio dormidos, no sé. Por suerte se solucionó el tema de ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Sí, cuando desarrollaste con el límite tendiendo a más infinito y a menos infinito, que da en un momento hiciste una observación de que el límite tendía a 1 y quedaba elevado a la más infinito.
¿no? Sí. Ese tendía a 1. Eso también era el límite. Esa indeterminación te da el número, digamos, esa es la que me va a ayudar a asociarla con qué es lo que tengo que hacer muchas veces, ¿sí? Acá se me fue. Yo ahora te vuelvo a escribir acá, vamos a volver a escribir. Yo les voy a inventar otro ejercicio. Sí. No, que yo la copié, pero me quedé con la duda si había entendido bien o no había entendido bien. Está bien. Gracias. Vamos a poner... No, no hay problema. Yo acá voy a poner otro ejercicio. Voy a poner uno distinto para que entendamos bien el concepto primero y después los complicamos un poquito más como los que están ahí. Yo tengo esto y, por ejemplo, tengo 3 sobre x elevado a la x. ¿Sí? Vamos a ir evaluando. Nosotros tenemos nuestro límite especial, yo lo voy a poner acá. Voy a poner el que vamos a asociar con esto. Ustedes tienen que tener todos escritos y ya se van a ir acostumbrando cuál me conviene para no hacer la mínima sustitución posible, ¿sí? Fíjense, yo les voy a poner aunque sea un 2. Yo tengo esto, el límite, cuando x tiende a infinito, de 1 más 1 sobre x. Yo puedo pensar que cuando la variable tiende a infinito, de 1 más 1 sobre la variable elevado a la variable, ¿sí? Y esto sabemos que nos da el número e. Vuelvo a poner acá qué era lo que sucedía. Cuando esto tendía a infinito, todo esto tiende a 0, todo tiende a 1, entonces nos quedaba, y este exponente era más infinito, entonces este tipo de indeterminaciones nos quedaba, vamos a borrar antes de poner a que era igual, si no, esto nos queda, tiende a 1 a la tiende a infinito. Por ahí ahora les aclaro un poco por qué es indeterminación, que no lo aclaré en ese momento. Porque ustedes pueden decir, 1 elevado al infinito, ¿cuánto les daría? ¿Sí? O si yo les pongo, a ver, les voy a hacer otra pregunta. Si yo tengo 2 elevado a la tiende a infinito, ¿qué les da eso? ¿A qué tiende esto? A ver. Al Si infinito. yo tengo, tiende a infinito, ¿sí? Porque yo puedo pensar también en la exponencial, que es 2 a la x, en este caso me conviene pensar en la exponencial, y es 2 a la x, a medida que x crece, esto crece. El tema es que tiende a 1, ¿por qué es indeterminado? Entonces, que les quede claro por qué es indeterminado esto, ¿sí? Porque podemos decir, pero si un número mayor a 1 elevado a algo que crece indefinidamente, crece indefinidamente. ¿Pero por qué es indeterminado? Porque esto podría llegar a darme 1, digamos, algo mayor a 1, a la tiende a infinito, y en ese caso todo esto tiende a infinito, o podría darme algo que es más chico que 1, ¿sí? Elevado al infinito, y esto me va a estar dando 0, que tiende a 0. Porque si yo tengo un número que es más chico que 1, ¿sí? O lo podemos poner de otra manera. En lugar de mayor, podemos pensar justamente, cuando x es mayor a 1, es cuando tiende a 1 por derecha. Pero si tiende a 1 por izquierda, ¿sí? Para valores menores a 1, esto me queda una fracción. Y si yo tuviera, ahora lo voy a poner acá, si yo tuviera un medio elevado a la tiende a más infinito, ¿cuánto me da esto? ¿A qué tiende todo esto? ¿Cómo era la función un medio a la x? Era decreciente, pasaba por 1, 0, y es así la 1 sobre x. ¿Sí? Si esto es x, esto es y, esta función, si es un medio a la x, como es un valor que está entre 0 y 1, a medida que crece indefinidamente, los valores funcionales se acercan a 0. Entonces yo no sé si estoy en un tiende a más infinito o en un tiende a 0. Entonces, por eso es una indeterminación. ¿Se entiende el concepto? Porque a veces uno después dice, bueno, pero si 2 al infinito no es indeterminado. No, 2 al infinito no es indeterminado. Y un medio al infinito tampoco. El que es indeterminado es cuando tiende a 1. ¿Sí? Por eso es indeterminado. Y este tipo de indeterminaciones son las que me conducen al número e. ¿Sí? Es decir, cuando yo evalúo, por eso la importancia a veces de evaluar, cuando tengo una situación así, evalúo y me voy a ir dando cuenta de que voy a tener que utilizar alguno de los límites especiales. ¿Sí? Entonces, Perdón, profe. sí, Entonces, cuando x tiende a más infinito por derecha, que te queda tendiendo a 1 elevado a la más infinito, a la tendencia al infinito por derecha, ¿no te quedaría ese límite, digamos, el de x tendiendo por derecha, igual a infinito positivo?
Sí, pero vos no sabés con certeza cuánto te va a dar eso, ¿sí? Entonces tiene que ser, es indeterminado, porque no tenés la certeza de que te vaya a dar más grande o no, o cuánto más grande o no. Entonces no sabes si te va a dar más infinito o menos infinito. Pero digo, ¿Sí? si X viene Porque siendo tiende a siempre uno, sí, 1, pero tiende a uno, no te va a dar, tiende a menos o tiende a más, ¿sí? Siempre vas a tener una indeterminación de tiende a uno a la tiende a infinito, ¿sí? Por eso es indeterminado, eso no podés tener la certeza de lo que suceda. Entonces lo claro. tenés que asociar, ¿sí? Cuando tenés indeterminaciones de ese tipo, lo vas a asociar. Tenemos que pensar, bueno, ¿qué límite vamos a estar usando? Podemos estar usando el límite cuando x tiende a infinito, el que vimos recién, de 1 más 1 sobre x, elevado a la x, que me va a dar el número e, ¿sí? O quizás, pasa que quiero ver cuál de los dos me conviene, ¿sí? Lo asocio al límite cuando t tiende a 0 por derecha, de 1 más t, elevado a la 1 sobre t. Yo voy a tener que hacer una sustitución en estos casos, ¿sí? Pero bueno, puedo elegir cualquiera de los dos caminos, cualquiera de los dos límites especiales. ¿Qué sucede? Acá me es más fácil asociarlo con este, ¿no? Con el que tengo a la izquierda, porque tengo la variable tendiendo a infinito y no tengo un 1 acá, ¿no? ¿Yo qué quisiera tener para que sean exactamente iguales? Ahí un 1. Pero todo lo demás son muy similares, cuando acá tendría que hacer una sustitución mucho más complicada. Entonces lo que hago yo es decir, bueno, yo tengo 1 más 3 sobre x, ¿sí? 1 más 3 sobre x. Yo no quiero tener 1 más 3 sobre x. ¿Qué quiero tener? 1 más 1 sobre la variable, ¿sí? Vamos a dar cuenta que acá la voy a llamar de otra manera, por ahí para que nos sea más fácil identificarlo, ¿sí? Entonces vamos a decir, voy a hacer una sustitución, como ahí llamamos u, lo que tenemos que saber, siempre pensándolo, no importa cómo llame a la variable, siempre va a ser 1 sobre la variable. Vamos a decir si es u, por ejemplo. La variable tiende a infinito de 1 más 1 sobre la variable elevado a la variable. ¿Sí? Lo tengo que pensar siempre de esa manera. Entonces yo lo que quiero es que en lugar de tener 3 sobre x, yo lo que quiero tener es 1 sobre la variable. ¿Sí? Yo podría haber dicho que era igual, pero bueno, yo para que identifiquen bien, en lugar de tener esto, yo quiero tener esto. ¿Sí? Entonces me concentro en la base de esa función. Y de acá saco la relación. U tendría que valer, si lo despejamos de acá, tendría que valer a x sobre 3, ¿no? Si yo reemplazo, paso la x para allá, y el 3 dividiendo, y el u multiplicando, me va a quedar que u es x sobre 3. Entonces ahora lo que vamos a hacer es este nuevo límite, lo vamos a poner utilizando esa sustitución, ¿sí? Pero para eso también tenemos que ver a qué tiende la variable, ¿sí? Entonces, voy a escribir el límite. Ahora la variable es u, ya no es x. ¿A qué va a tender? Lo voy a sacar de acá, ¿sí? Y me fijo, bueno, si x tiende a más infinito, todo esto dividido 3, que es un número positivo, ¿a qué va a tender? También a más infinito, ¿sí? Podría haber sucedido si tenía un menos, que hubiese tendido a menos ahora. Pero en realidad ahora tiende a lo mismo, pero porque lo estuve evaluando, no porque yo lo impuse, ¿sí? Siempre hay que evaluar, basándome en la sustitución que hice. Entonces me va a quedar 1 más 1 sobre la variable, que es lo que logramos, el objetivo en la base, ¿ven? Que me quedara exactamente igual que mi ejemplo. Y ahora el exponente, tengo que despejar la x de acá, ¿no? Antes despejé la u para ver cómo era la tendencia, ahora despejo la x. Y la x me dice que esto es igual a 3 por 1. ¿Está bien? ¿Ven? Despejo de acá x, este 3 lo paso para allá multiplicando, y me queda que x es 3 por 1. Entonces, en lugar de poner el exponente x, voy a poner 3 por 1. Pero ahí no tengo el límite especial tal cual, ¿no? Tengo 3 multiplicado por la variable, y yo tenía elevado a la variable. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué pasa cuando se multiplican las variables? Es equivalente a decir que tenemos potencia de potencia. Es decir, puedo tener todo esto elevado a la u, que es lo que yo quería, y a su vez
elevado al cubo, porque estoy multiplicando, ¿sí? Acá va a haber distintas sustituciones, en este caso apliqué la de potencia, porque acá se está multiplicando, y si no tendré que usar las otras propiedades de potenciación, ¿sí? Ven que acá si yo multiplico el 3 por u, volví a 3u, pero logré tener acá dentro lo que yo quería. Y ahora utilizo otra propiedad que tiene que ver también con las funciones compuestas, en el cual yo puedo decir, bueno, pero como tengo elevado al cubo la función, podría llegar a decir que lo que aplico es, este último paso a veces no lo hacemos, porque ya lo suponemos que es así, pero quiero que les quede claro qué es lo que se hace. Entonces lo que estamos haciendo es, decimos, tengo todo esto elevado a la u, y a través de esa propiedad puedo decir que yo primero calculo el límite, es la del mismo, tiene el mismo sentido que la que aplicamos logaritmo. Puedo decir que aplico primero el límite y al resultado lo elevo al cubo, ¿sí? Entonces ahora sí, todo esto que está acá dentro del corchete era el número e. ¿Sí? ¿Lo ven? Porque es este límite especial que habíamos considerado. Entonces, como es e elevado al cubo, el resultado final va a ser e elevado al cubo. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Cómo es el proceso de trabajar? A ver, ¿se entendió? ¿Chicos están? Sí, profe, se entendió. Ah, Bueno, no sé si tienen alguno, han preguntado alguno, Estela. han preguntado por asíntotas. Lucía, Bueno, a ver cómo entonces si no vamos a asíntotas, y yo después, bueno, en estos... explicar el tema de asíntotas horizontales e indeterminaciones. Yo después si no explico uno de otro tipo del número e, fijémonos si nos alcanza para asíntotas y después yo explico y muestro bueno, lo del simulacro. ¿Sí? Bien, ¿qué asíntotas, de qué tipo de asíntotas querés? ¿Tenés algún ejercicio particular que querés que veamos? O si no Lucía, usamos el parcial. No, me di cuenta, digamos, que me contaba el tema con el simulacro de cuestionario que Estela dijo que lo tenía. Yo creo que tengo los puntos por acá. Ah, bueno, a ver, sí. fíjate y decime lo que tengas dudas. Está en simulacro, Fabi. Fíjate la ventanita que dice simulacro. Ah, acá está, no lo veo, sí, sí. Sí. A ver, no me acuerdo, Ah, ahí está. ahí yo, bueno, con respecto a asíntota, bueno, yo quería aclarar, ahí está el de, ya que está acá Homero, que en realidad acá tiene que justificar, pero fíjate que ahí está lo de asíntota vertical, en realidad que no hizo Lucía por derecha y por izquierda, sino no sabe, a ver, más abajito. Ah, y en el de arriba, no, el de arriba era una indeterminación que distribuyó mal, no tendría que haber distribuido. ¿Se ve ahí? ¿Se Este de alcanza a acá ver? decís, Ese era lo que era asíntotas, que yo le quería aclarar. No había más de asíntota, tenía vertical nada más. ¿Eso era Lucía? este es el que estás viendo en pantalla ahora, este de acá. Sí, creo que es la pregunta 4, ¿no? Sí, a ver, para que me fijo. A ver, lo que pasa es que como no pudimos volver a sacar del campus las cosas, algunas cosas, Ahí ya copio y quizás ahora pego, te si puedo no, entrar. 3. Sí, era esa. Era esa, Fabi, la 4. Era este. Y, Acá yo quiero hacer una aclaración. y ¿Este la de quién era, Estela, el que estoy marcando acá? ese es de Homero, que le De falta la Homero. A ver, justificación, no planteó límite. está bien. Pero aparte de eso, quiero hacer una aclaración acá. A ver si lo están viendo todos este de acá. ¿Sí? Este preguntaba asíntotas verticales. Y bueno, lo que hay que hacer es ver cuál es el dominio de la función. Pero acá, lo que está mal es trabajar con la expresión y no estar dentro del límite. Fíjense que acá saca factor común x arriba y abajo, lo simplificó y llegó a que es igual a esto. Pero esto, yo no puedo poner el igual acá, ¿sí? Tengo que aclarar, si yo estuviera dentro del límite, si acá estuviera escrito el límite, sí lo puedo hacer, ¿sí? Cuando x tiende a 0, por ejemplo. O sea, hay que ver dónde lo evalúan. Pero si no, tengo que aclarar que estas expresiones van a ser iguales solamente cuando x no toma el valor 0, el valor que yo simplifiqué acá. ¿Ven que esto, x, no puede valer 0? Si yo lo estoy sacando, y fíjense, me fijo en esta expresión nada más, y yo quisiera evaluar, por ejemplo, el dominio de esta expresión, voy a imponerle que el denominador sea distinto de 0. Y el 0, que no valía antes, ya lo saqué, lo simplifiqué acá. Entonces está mal, yo no puedo simplificar las expresiones. Si yo simplifico algo y estoy modificando la expresión, tengo que aclarar
que vale, es válida, pero para todos menos para aquel valor que simplifiqué. En cambio, si yo estoy dentro del límite, ahora vamos a ver lo que hizo Lucia, no sé si ahí entendés, Homero, cómo es el tema. Si vos tenés que ver, no podés simplificar así, tenés que simplificar eso dentro del límite, y si no, aclararle esto. Pero ahí ya vas a estar sacando este cero que justamente quizás tenía un problema, va a ser un punto de análisis. A ver acá lo de Lucía, cómo lo trabajó. Sí, igual, ya que estás ahí, Fabi, Sí. no sacó límite, ¿cómo puede evaluar? No, por eso dije que el límite, Ah, digamos, esto está mal y vos no podés sacar la conclusión de nada acá, porque hay que evaluar el límite, hay que recordar que los conceptos, por eso ahora iba a ver cómo lo había hecho ah, Lucía, ¿sí? está Yo bien. no puedo sacar No, esta conclusión que en esto y en esto tengo asíntotas. ¿Por qué? Porque acá no, esto no me dice nada, no está justificado, no justifica, ¿sí? No porque haya factorizado y eso ya está justificado. Este paso, yo me tomé en esto porque me pareció más grave esto por ahí que esto otro, ¿sí? También las dos cosas son, porque esto no está justificado, llegan a una conclusión y esto no se considera que está justificado, ¿sí? Uno puede sospechar que acá tendría una asíntota y acá también, pero tengo que justificarlo. Y la forma de justificarlo es ir a la definición, recuerden la definición de asíntota vertical. ¿Qué me decía la definición? Que x igual a iba a ser una asíntota vertical si se cumplían al menos uno de los siguientes límites. Y me hablaba que si yo evaluaba, ¿sí? La función, digamos, la función va a tener una asíntota vertical, si yo evalúo el límite acercándome a la derecha de a y el resultado es más, y los valores funcionales crecen indefinidamente, o con que uno solo se cumpla de estos cuatro que voy a poner yo acá, es suficiente, pero por lo menos uno tengo que hacer. Cuando me acerque a A por la izquierda de la función, me da más infinito, ¿sí? O todo O, ¿no? No es necesario que se cumplan todos. Quizás dos se van a poder cumplir, todos no, porque si no, no es función. Me acerco a la función por la derecha de A y decrece indefinidamente, o me acerco a la función, no importa en qué orden lo pongan esto, ¿sí? Y los valores funcionales decrezcan indefinidamente, ¿sí? Una de estas cuatro situaciones es esta o esta otra, son todos os, ¿eh? O esta otra o esta otra. Acá, en lo que está acá a la derecha, no hay ningún límite. Esta es la definición, ¿sí? De asíntota. Es la forma de justificar la asíntota, ¿sí? Acá no hay ningún límite resuelto. Se trabajó con las fracciones, factoreo, y acá llega directamente a una conclusión. Cuando no está evaluado un límite, ni siquiera está evaluado el límite cuando me estoy acercando a 2 por derecha, acá lo que tendría que haber evaluado es, para poder justificarlo, es haber evaluado el límite cuando me estoy acercando a 2 de la función y ver qué me daba, ¿sí? Y acá haber evaluado el límite cuando me estoy acercando a menos 2 de la función. Y llegado el momento, si era necesario, hacer los laterales, igual que acá, llegado el momento, si es necesario, hacer los laterales. Y lo que le faltó, porque como acá, no sé si está Somero ahí, porque es importante, ¿vieron qué importantes son estos simulacros? Porque después se sí, sacan a dudas de ver, cosas que por ahí no están bien ¿estás hechas. Y acá Homero? lo que faltó también, otro candidato hubiese sido 0, porque acá tendría que haber evaluado, por algo yo puse esto, el límite cuando x tiende a 0, Estaba hablando con el ¿sí? micrófono apagado. ¿Estás Homero? A Ah, ver. es decir, un Sí, estoy acá. candidato, Ah, me bueno, pregunto, para que x te igual quede a claro. 0, ¿será asíntota? Entonces evalúo el límite. Esto sí lo podría haber hecho a través del límite. ¿Sí, Homero? A ver si querés, podés habilitar el micrófono. Esto dentro, si vos lo usás con la palabra límite, cuando x tiende a 0, ahí sí lo podías evaluar. Y ahí sí vas a cancelar y vas a ver que esto de entrada, si vos lo evaluabas acá, de toda la expresión, cuando te estabas acercando a 0, y vas a ver que esto te daba tiende a 0 sobre tiende a 0. Cuando simplificás las x dentro del límite, ahí ya salvás porque te queda 0 menos 4, te va a quedar menos 4 abajo, ahora lo voy a volver a hacer abajo, ¿sí? Y ahí lo estás justificando, pero si vos no pones límite, hay que aclarar esto, que es para todo x distinto de 0, ¿sí? No está bien hacerlo con sin el límite. Vamos a ver el desarrollo. Homero, ¿te quedó claro eso? Sí. Vamos a ver el Sí, desarrollo que sí, hizo Lucía, ¿sí? gracias. Entonces, lo que uno ve la expresión y decís, ¿cuáles son los candidatos? Ustedes tienen la función, es
x a la cuarta menos 9x cuadrado sobre x al cubo menos 4x, ¿no? Entonces me fijo, bueno, yo voy viendo las restricciones, digo que x al cubo menos 4x tiene que ser distinto de 0. Como no tengo ni un logaritmo, ni una trigonométrica, nada, bueno, yo puedo decir que mis candidatos para asíntotas verticales van a ser aquellos que me anulan el denominador. Acá yo lo puedo factorizar, ¿sí? De esta manera. Entonces, bueno, voy a ver que esto tiene que ser distinto de 0 y quizás acá ya me estoy dando cuenta. Esto por ahí no importa que, o si quieren lo factorizan más, porque también después les va a servir para desarrollar el ejercicio y el límite. Esto no puede ser 0, y ahí yo automáticamente me doy cuenta que esto no puede ser 0, ¿sí? O esto no puede ser 0, o esto no puede ser 0. De ahí salen que x no puede tomar el valor 0, que x no puede tomar el valor 4 y que x no puede tomar el valor menos 4. ¿Sí? Entonces, esto justamente, los valores que no puede tomar la función porque están en el denominador, son Profe, son mis perdón, candidatos de asíntota. la Sí. diferencia de cuadrado no te queda x Es menos 2, 2. x más 2. Sí, Ah, x más sí. 2. Sí. Oh. Hablaba con el micrófono apagado yo. No sé, estoy como acelerada para querer, les quiero explicar todo, chicos, a la vez, y bueno, veo que pasa el tiempo, perdón, no es justificación tampoco. No, lo que pasa es que perdimos Gracias. esa media hora. Sí, yo estaba hablando con el micrófono apagado. Yo embalada hice x menos 2 por x más 2, un desastre. Bueno, diferencia cuadrada, ¿sí? Si no, bueno, lo podrían haber sacado desde acá. Entonces, yo lo quería factorizar, y bien, ¿no? Era la idea, para que después lo utilicen acá, como bien lo usó Lucía, ¿no? Pero bueno, estos son los candidatos para posibles asíntotas verticales. Entonces, tengo que evaluarlos en todos para sacar las conclusiones. Acá, a ver, en este lo evaluó para x tendiendo a 0, del límite. Acá faltó La palabra límite ahí. límite siempre, esto está mal. Si no Eran existe todas esas límite, aclaraciones, sí. cuando x tiende a 0, acá límite cuando x tiende a 0, porque no es lo mismo evaluar una función, esto es función sola, y acá estarías haciendo lo mismo, por más que hayas puesto límite acá al final, estarías haciendo lo mismo que observé recién en Homero, no es correcto esto, uno tendría que aclararlo, pero como lo estás evaluando dentro del límite, y siempre hay que escribirlo, es engorroso, pero si no está mal, ¿sí? Sobre todo los que van a ser profesorado de matemática. Entonces, x tiende a 0, x tiende a 0, ahí sí podías simplificar esta x porque estaba dentro del límite sin tener que aclarar nada, estaba bien seguirlo, llegabas a que era 0, entonces no hay asíntota, ¿sí? Podías decir como una, por ahí también está bueno que pongan conclusiones, como el límite medio 0 no tiene asíntota, porque por algo lo evaluaste, no tiene asíntota vertical la función en x igual a 0, no tiene, ¿no? Que quede bien claro, f no tiene. Lo evalúas cuando x tiende a 2, otra vez límite, cuando x tiende a 2, límite, siempre la palabra límite acá adelante, ¿sí? Siempre la palabra límite ahí adelante, límite, ¿y a qué tiende? Ahí otra vez, esta vez, bueno, lo factorizaste, hiciste, trabajaste con la expresión. Acá en este último paso, perdón, justamente acá, no tenés que poner la palabra límite, porque lo estás Está reemplazando por el reemplazando. valor. Justo la pusiste acá donde no habría que ponerla. Acá tampoco se pone, porque estás reemplazando, y en realidad uno tendría que poner más bien el tiende más que el 2, pero bueno, vamos a dejarlo, ¿sí? Igual que acá tampoco. Acá no se pone, ¿sí? Se pone en todos los anteriores. Y acá, ¿cómo sabes que esto te está dando este 0? ¿A qué tiende? A más o menos. ¿Cómo sabes con seguridad si esto te está dando más infinito o te está dando menos infinito? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando yo tengo algo? No porque tenga este menos acá, me va a estar diciendo que tiende a menos infinito. A ver si se entiende. Yo voy a volver acá, acá te quedó una x, esta x tampoco iría porque ya la había simplificado antes, entonces acá no iría. ¿Sí? Yo voy a retomar el ejercicio desde acá, lo voy a retomar acá abajo. Sí, y Porque ya siempre está conviene antes de empezar a todo evaluar, tachoneado. porque por ahí no son indeterminados. Yo me Claro. puse a trabajar y hice todo un desarrollo de cuadrado y de trinomio y capaz que no era indeterminado, ¿sí? Siempre Sí, evalúen. eso también. Sí, sí, esto que Pero, hiciste acá, pero yo digamos, tengo 2x en el numerador como factores.
X por X menos 3 por X más 3, que era lo que sacó la diferencia cuadrada. Por eso puse la otra X ahí. Ella trabajó distinto porque X era la cuarta, después sacaste, Sí, pero vos tomás que yo lo pongo simplificaste acá una de X. costado. Lo Simplificaste pongo una acá de X y te costado. quedó X menos 3. Te sobra una X. Porque acá tenés la X. La Ah, diferencia perdón. No. Está bien, no estaba de más porque la acomodaste. No dije nada. Vos tenés esta X, la acomodaste adelante. Está bien. Yo acá vuelvo a tomar lo que hiciste. Vos Ah, lo que volvió a hiciste fue sacar esto. factor común X ahí. Sí. La X está, perdóname, Estaba Lucía, vos media tenés una X complicada acá. Lo la... que pasa es que yo hay que mirar con detalle todo. Sí, Vos tenés esta X acá, que la mandaste acá adelante. Está perfecto. ¿Sí? Entonces, 9, X a la cuarta menos 9X cuadrado, vos estás sacaste factor común X cuadrado, te quedó X cuadrado menos 9. Entonces después lo que hiciste fue X cuadrado por X menos 3 por X más 3. Y lo hiciste bien, no como yo que lo hice mal. ¿Sí? X menos 3 por X más 3. Eso es lo que hiciste. Lo que te decía Estela, que muchas veces, vos cómo te diste cuenta, en ningún lugar reemplazaste acá, esto es lo que dice Estela. Cuando vos tomas la expresión, muchas veces hay que reemplazar, porque por ahí uno factoriza y trabaja de más cuando no es necesario, ¿sí? Acá no sabés si te daba indeterminación o no, qué pasaba acá cuando esto tendía a 2. No sacaste las cuentas, ¿sí? Salvo acá al final, después de haber trabajado ya, ¿sí? Eso es lo que por ahí dice Estela, que hay veces que no es necesario en este caso porque te era fácil la factorización, pero hay veces que por ahí, acá porque también eran complicadas, tenías que elevar a la cuarta, al cuadrado, bueno, es más fácil factorizar, ¿no? Para sacar las cuentas. Pero lo que iba Estela era esto, que por ahí no era necesario factorizar. Uno va reemplazando por 2 igual, acá. salvando el error, Sí, daban los mismos resultados, reemplazando por 2 de la ecuación original que en la ecuación final. sí, te va a dar lo mismo, no va a haber diferencia, porque es lo mismo, la expresión es la misma. Yo no voy a que el resultado sea erróneo, sino que hay veces que por ahí trabajás de más nada más. ¿Sí? Entonces, es una recomendación nada más que siempre ubicarnos en reemplazar, qué es lo que pasa. ¿Sí? evaluar el límite, porque Evaluar el límite. en el 0, donde fue 0, te podría haber dado, qué sé yo, o un tiendo infinito directamente, o no tener que analizar por derecha o por izquierda, o distintos casos. Siempre conviene para una costumbre de cada vez que uno evalúa un límite, lo evalúa primero reemplazando los valores, después se pone a trabajar. Dale, gracias. ¿Sí? Es simplemente eso, no es que está mal lo que hiciste. No, ¿Sí? no, Lo no, único, bueno, tenés que haber puesto siempre la palabra límite, ¿sí? Y más vale que es más fácil sacar las cuentas con esto factorizado que andar elevando. A mí me fastidia elevar 2 a la cuarta, ¿no? Por 2 al cuadrado, restar, sacar las cuentas. Bueno, eso te va a dar un número en definitiva, ¿sí? Que es el resultado final. Entonces, acá lo que yo tendría que observarte, bueno, yo sí lo trabajo, ahora voy a tomar después, a partir de esta última expresión, ¿sí? A partir de acá, te lo voy a copiar, vos trabajaste con esto y llegaste a esa. Entonces, ¿qué te quedaba? El límite, cuando x tiende a 2, de x por x menos 3 por x más 3 sobre x menos 2 por x más 2. ¿Sí? Voy a tomar a partir de ahí. ¿Está bien? Entonces acá, cuando vos reemplazaste, te quedó, como bien pusiste, no sé, yo ahora no reviso, los 2 menos 1, bueno, vamos a poner esto es menos 1, si reemplazás 5 te queda menos 10 porque te queda multiplicado por 2, o sea que te queda menos 10 en el numerador, pero acá abajo, cuando vos reemplazás, esto te tiende a 2, menos 2, todo esto tiende a 0, pero no sabés si es un tiende a 0, pero no podés identificar ahí si es a 0 más o 0 menos, ¿sí? Esto tiende a 2, 2 más 2, 4, esto es 4, no menos, ¿sí? Es 4. Entonces el 4 por tiende a 0 va a tender a 0. ¿Pero qué 0 es? ¿Es un 0 más grande que 0 o más chico que 0? ¿Lo podés identificar acá si es tiende a 0 más o Tendría que haberlo hecho por derecha y por izquierda, ¿no? exactamente? claro. Cuando vos llegues, eso es lo que yo quería aclarar, ¿sí? En esto. Cuando vos llegás, este menos no es el que me va a cambiar el signo del denominador. Vos, no importa que tengas un menos acá, lo que siempre tenés que identificar, vos y todos, no te estoy aclarando vos ahora, es cuando yo tengo un tiende a 0 en el denominador, tengo que identificar, ahí es donde va a saltar la necesidad, que no te saltó en el límite
cuando tiende a 0, ¿sí? Porque vos fuiste evaluando todo y no necesitaste los laterales. Pero cuando me da un tiende a 0, porque yo no sé todo esto, ¿sí? ¿A qué me tiende? ¿Me va a tender a más infinito o me va a tender a menos infinito? No sé, porque tengo que determinar a qué tiende ese 0 que está en el denominador. Entonces ahí hay que hacer los laterales, ¿sí? Eso es lo que te faltaría hacer, porque y la definición de asíntotas con que alguno de los laterales, vos ya sabés, si querés podés pensar, bueno, esto me va a dar infinito. Así, claro, Pero ya sabes que asíntota. para determinar perfectamente el signo, lo correcto, no está completo el ejercicio si no hacen esto. ¿Sí? Por factorizado o no factorizado, como sea, pero lo correcto es que hagan todo esto, lo evalúen, y está bien haber factorizado el denominador, porque esto me va a ayudar a ver el signo de ese 0. ¿Se acuerdan cómo les decía yo? Yo estoy pensando, el 0 me lo está dando, acá es más, perdón, no me hizo, acá es más. Este tiende a 2 por derecha, o sea que es un poquito más grande que 2. Al restarle 2, es un poquito más grande que 0. Entonces ahí ya determiné, como esto es 4, y ahí si no hay que hacer regla de signos, hay que tener mucho cuidado, así como uno reemplaza. Entonces me va a quedar menos 10 arriba, y abajo tiende un 0 más. Vuelvo a decir, esta x es más grande que 2, al restarle 2, más grande que 2, puedo pensar 2,1, al restarle 2 es 0,1 positivo, entonces por eso tiende a 0, porque está multiplicado a su vez por un valor 4 que es positivo. Entonces me queda tiende a 0. Pero como tengo un menos acá, todo me va a tender a menos infinito. ¿Sí? No significa que por derecha me dé más y por izquierda menos, eso quiero aclarar. En este caso, como acá había un menos, hizo que todo me tendiera a menos infinito. ¿Sí? Si yo lo veo por partes, digamos, puedo decir un número por algo que tiende a 0 tiende a más infinito, pero con este menos de acá adelante me tiende a menos infinito. ¿Se entendió así? Lo mismo tenés que hacerlo para el X por teniendo derecha. por izquierda. Sí, no importa en qué orden lo haga. Ujú. Poner todo lo mismo y que vos llegues acá a la conclusión que esto va a ser menos 10 por un tiende a 0 por izquierda y este resultado te va a dar más infinito. Entonces ahora sí estás haciendo un límite lateral y te da un resultado más o menos infinito. Un límite lateral y te dio más o menos infinito. Y ahí se condice con la definición de asíntota vertical. Ya con que uno de los dos te haya dado, podrías cumplir con la definición, pero en realidad a veces le pedimos los dos, o es mejor que hagan los dos. Entonces ya con eso podemos concluir que, por lo tanto, la función tiene ahora asíntota vertical en x igual a 2, que fue el valor que evaluaste. Y ¿Sí? además, después cuando vayamos a derivada en estudio de funciones, vamos a tener que hacer esto para poder saber y Siempre es querramos importante graficar, sí. ya estar acostumbrados Siempre a partir los límites y haciendo laterales, evaluarlos lateralmente. eso te ayuda a ver el comportamiento de la función, ¿sí? A derecha y a izquierda. Bueno, lo mismo que yo expliqué en este, ¿sí? Acá tendrías que hacer ahora cuando tiende a menos, cuando x tiende a menos 2, lo mismo. Trabajarlo de esa manera, bueno, siempre poner límite acá, ¿no? Siempre poner la palabra límite, trabajarlo, y después acá hacer los laterales, ¿sí? Para que te quede bien identificado en el límite lateral. En el caso del 0, es lo que yo decía acá, ustedes en el 0, cuando hicieron el 0, al haberse simplificado acá la x, llegamos directamente a que el resultado es 0. No tiene sentido hacer los laterales, y a eso voy. No es que de entrada me conviene evaluar los laterales, yo evalúo la función. De entrada, cuando vos evaluás en 0 acá, te da 0 a la cuarta 0, menos 9, todo esto te da tiende a 0 sobre tiende a 0. Es una indeterminación. ¿Sí? Eso es lo que decía Esther. Eso tienen que mostrarlo. Acá en ningún lugar lo evaluaste, que te haya dado tiende a 0 sobre tiende a 0. ¿Sí? Habría que evaluar acá. Y por eso es que se factoriza y se saca factor común x arriba y abajo, para que se vaya la indeterminación. ¿Sí? Y ahí no necesitaste hacer los laterales porque ya llegaste a un resultado. Y está bien. Y la conclusión es que no tiene. Esta sería, Homero, toda la justificación, hacer todo este límite que hicimos recién, y lo mismo para justificar entonces que es en x igual a menos 2, tenés que hacer también todo el desarrollo cuando x tiende a menos 2, trabajar toda la función, y vas a llegar a la necesidad de evaluar los límites laterales. ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda?
No escriben nada. Fabi, fíjate en la otra nueva sección que pegué, lo de asíntota horizontal de Lucía. Sí, sí, se entiende. Bien. Acá tenemos el asíntota horizontal. Fíjate que acá no te dio infinito el resultado, ¿no? Porque no sabes cuál es el... Ahora voy a escribir con rojo por ahí. Vos acá tenés que tener cuidado en esto, si bien sabés eso del grado, pero tenés que demostrar ese límite, tenés que salvar la indeterminación. La forma que nos justificás y nos convences a nosotros es demostrando esto. Vos quizás sabés porque el grado es mayor, ¿sí? Que el denominador. Pero es importante que lo evalúes primero todo, que quede bien cómo lo estás evaluando, qué tipo de indeterminación te debe, que vos la salves, porque en realidad no es que llegás acá directamente. Esto es correcto, ¿sí? El grado del numerador es mayor que el denominador, y a su vez tenés que tener cuidado también de los signos, ¿no? Y el más, no sé por qué lo pusiste así, porque parece que fuera lateral, se pone adelante, siempre se pone más infinito, ¿sí? El más adelante, porque esto parece como que te acercaras a infinito por derecha, en realidad tiende a más infinito, ¿sí? Acá siempre conviene que este límite vos nos convenzas de que pasa eso. Entonces, no es justificativo llegar a ese resultado. Vos tenés que evaluar el límite, reemplazar, como siempre que vos te das cuenta de la indeterminación, ¿sí? Por más que vos te adelantes un paso y sepas cuál, eso te va a ayudar a ver cuál va a ser el resultado. Entonces, infinito elevado a la cuarta, encima acá nos va a dar indeterminaciones de menos infinito, porque acá tenemos menos, o sea que vamos a tener una indeterminación de algo que tiende a infinito menos algo que tiende a infinito en el numerador, o sea que ya está indeterminado el numerador de por sí, y acá también va a estar indeterminado el denominador, ¿sí? Porque tenemos, bueno, acá un menos, esto está el cubo, esto también tiende a infinito, ¿sí? Esto tiende a infinito al cubo, siempre tienen que estar todos estos pasos hechos, ¿sí? Que lo estás viendo qué es lo que sucede. Entonces acá tenés una indeterminación de la resta, porque justo te tocó que esto está sumado acá, pero bueno, la forma de salvar esa indeterminación, que en este caso, si vos sacaras un factor común acá adelante, x a la cuarta, te va a dar, podés evaluar mejor la indeterminación, ¿sí? Yo saco la mayor potencia del numerador como factor común arriba, te va a quedar 1 menos 9 sobre x cuadrado, porque tiene que darme, cuando yo aplique distributiva, tengo que llegar al mismo resultado, sobre x al cubo, factor común de 1 menos 4 sobre x cuadrado, ¿sí? Cuando lo tenés de esta manera, si esto tiende a infinito, elevado al cuadrado es infinito, todo va a tender a 0. Y acá lo mismo, 4 sobre algo que se hace cada vez más grande, se hace cada vez más chico. Entonces, te va a quedar una indeterminación, ahora sí la pudimos ver, acomodarla de otra manera, que es de tiende a infinito sobre tiende a infinito, ¿sí? Lo que se hace es dividir numerador y denominador por la mayor potencia del denominador, o como lo que yo hice fue acá ya sacar factor común, la mayor potencia arriba y la mayor abajo, directamente acá lo que se hace es simplificar también. Se van estos de acá y me queda una sola x, ¿sí? Y ahí llegás a lo que bien vos dijiste después, bueno, que este resultado va a ser más infinito, porque pero tenés que trabajarlo, ¿se entiende, Lucía? Sí, 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 se entiende. Porque vos tenés que demostrarnos lo que sabés, digamos, más allá de que esté ese concepto, ¿sí? Entonces, tenés que demostrarlo. Si querés lo pasás acá en limpio, se puede trabajar de esta manera, ¿sí? Entonces paso en limpio esto y sé que esto me da infinito, o podrían haber trabajado de la forma en que lo vieron seguramente en la práctica, no sé cómo lo vieron en la práctica, a veces se puede explicar de esta forma, que esta por ahí es más sencilla, porque ya saco factor común arriba y abajo, y si no, lo que hago es dividir numerador y denominador, es decir, yo tengo la expresión original arriba, x a la cuarta menos 9x cuadrado, la otra expresión abajo, que es x al cubo menos 4x, y entonces lo que hago es dividir numerador y denominador por x, pero tiene que ser la mayor potencia del denominador. Entonces divido entre x al cubo, para que no me queden cosas complicadas después, que por ahí no puedo, me va a quedar, si me queda un 0 en el denominador, no sé determinar el infinito, entonces por eso elijo la mayor potencia, pero del denominador, ¿ven? No x a la cuarta, me conviene x al cubo, si voy a dividir. Y ahí lo trabajo,
y llegó a lo mismo, ¿sí? Porque distribuyo esta potencia, van a ver que llegó a lo mismo, ¿sí? Distribuyo la potencia, lo explico para que vean la otra forma de llegar, distribuyo la potencia, me va a quedar x a la cuarta sobre x al cubo, bueno, lo trabajan, simplifican y van a ver que van a llegar a lo mismo que hemos llegado allá, que el resultado va a ser más infinito, que estabas en lo correcto, ¿sí? Pero hay que demostrarlo, digamos, de alguna manera, salvando, porque justamente lo que estamos evaluando acá es cómo saben salvar ustedes indeterminaciones, ¿sí? Y esto va a dar, bueno, más Una infinito. pregunta, perdón. Sí. Porque a mí no me queda del todo claro en qué circunstancias se encuentra una asíntota horizontal. Entiendo que cuando llego a un límite finito, o sea, si el límite me da un número, ese límite funciona como asíntota horizontal, ¿verdad? Sí, sí, perdón que no volví al concepto, digamos, fui derecho al ejercicio acá. Nosotros teníamos acá, a ver si yo lo había hecho asíntota. Oh, no, lo hice en la otra. Bueno, yo te lo escribo acá. Lo vamos a escribir acá abajo. Tuve que llevar mi computadora y me quedaron, no me tomaba el OneNote sincronizado. Vos tenés n igual a L. Recordá el concepto, ¿sí? Si vos tenés n igual a L, vas a tener una asíntota horizontal. Si se cumple, así como en la otra teníamos que ver los laterales, en este vos tenés que evaluar el límite. Cuando la variable independiente crece indefinidamente, la evalúas para más infinito, y eso te da un valor L, o, porque a veces se cumplen las dos, a ver, se me tildó, ahí está, y o, en realidad, con que una se te cumpla, con esta estás dando la conclusión, que I igual a L, habíamos dicho, era asíntota horizontal para X tendiendo a más infinito. Y si lo que estás evaluando es el límite cuando X tiende a menos infinito de la función, que esto también te da L, también sería asíntota horizontal. No es necesario que se cumplan las dos. Vos tendrías que evaluar siempre para más infinito y para menos infinito, ¿sí? Siempre y cuando la función esté definida. Vamos a ver acá, para retomar acá el concepto más allá de lo que yo estaba... perdón, estábamos acá. En la otra hoja, Me Fabi. sí, me cambié de sección. Acá ella hablaba, no tiene asíntota horizontal, y acá me faltó agregar, falta evaluar Faltó evaluar para menos infinito. Ah, sí. para x tendiendo a menos infinito. Está bien tu pregunta, pues bueno, entonces faltó evaluar el límite. Tienen que evaluar los dos cuando la función está definida, ¿sí? Entonces, cuando vos cumplís estas dos condiciones, ¿sí? Vos vas a tener una asíntota horizontal. Entonces hay que evaluar tanto para más infinito como para menos infinito. Te podría haber dado, vamos a hacer de cuenta que acá te podría haber dado, por ejemplo, un valor L y acá un valor B. Entonces acá en I igual a B tenés una asíntota horizontal para X tendiendo a menos, y en I igual a L tenés una asíntota horizontal, pero para los X tendiendo a más. Eso sería una situación así. Si yo tengo esa situación, ¿sí? Tendrías, por ejemplo, una función que cuando la variable independiente decrece indefinidamente, se acerca, por ejemplo, un valor B, ¿sí? Pasaría algo así, por ejemplo. Y cuando X tiende a más infinito, te da un valor L. Bueno, no podemos pensar que el valor L es este. Entonces, las funciones se acercan a este valor. Y ahí sería un... ¿Se entiende la idea? Ahí sería un I en lugar de un O. Claro, en este caso, pero lo que pasa es que tenemos que poner el O porque en realidad la definición, yo acá no voy a poner nada, porque esto sería un ejemplo ahora. Sí, ¿sí? por Ya no eso. es la definición. Uh-huh. Esto sería un ejemplo. Cambio el ejemplo. La definición me dice que tengo que hacer para más y me da L, y hacer para B me da L, claro. y puede suceder que sean las mismas, que sean distintas, que sean iguales, pero siempre tenés que evaluar para más y para menos infinito. ¿Sí? Yo para una sola, la definición me dice el O, ¿no? Pues tiene que ser, se cumple esto o se cumple esto, y puedo decir que es asíntota. O sea que el máximo de asíntotas horizontales que puede tener, digamos, son dos, teniendo más infinito y a menos infinito. Que sean distintas las dos. Sí, pueden ser distintas, pueden ser iguales, o puede tener solo para más. Para que uno. Tenemos este ejemplo, puede llegar a tener, a ver, para no marcar todo tan de rojo, vos podés llegar a tener L a la en el X. paso L a la X, simplemente vos tenés
para cuando tengo asíntota. ¿Sí? Esta es la función e a la x. Entonces, para x tendiendo a qué tiene asíntota en este caso. Tengo una asíntota n igual a 0, pero es para x, una asíntota horizontal, que lo estoy viendo en la gráfica, pero para x tendiendo a menos infinito. Porque para x tendiendo a más, los valores funcionales crecen, ¿sí? Si yo evalúo el límite, en este caso, lo tengo que evaluar para demostrarlo. Cuando x tiende a más infinito de la función, e a la x, ups, capaz que le llega tarde a ustedes, se me tildó, ahí está. De e a la x, esto es más infinito. No me dio un valor finito, entonces no es asíntota horizontal. Cuando evalúo el límite, cuando x tiende a menos infinito de esta función que sea la x, esto va a ser e a la tiende a menos infinito, y esto va a ser 0. O sea que por eso llegamos a la conclusión por este límite que tengo una asíntota horizontal n igual a 0, porque se cumplió este límite. Evalué los dos, ¿sí? Pero se cumplió este. Para x tendiendo, bueno, en este caso, para x tendiendo a menos. ¿sí? Sí. En ese caso tenés para menos y no para más. Acá tenías para más y para menos, pero eran valores distintos. ¿sí? Y podés llegar a tener, como por ejemplo la función 1 sobre x, o 1 sobre x cuadrado, una de las que quiera, algunas de esas que son hipérbolas, en las cuales vas a tener, si yo dibujo la función, no me cambió el color y queda muy colorinche, sino así. Si vos tenés que yo la 1 sobre x cuadrado, van a ser en este caso, las asíntotas son para las dos. Si esta función, por ejemplo, fuera esta, ¿sí? Vos tenés, vamos a poner otro valor para que no sea siempre a 0. Ups. Ay, se está tildando. Y acá la estamos sumando una unidad, por ejemplo. La tenés desplazada una unidad hacia arriba, la asíntota va a estar en 1, ¿sí? Entonces, en este caso, cuando vos evaluás el límite, cuando x tiende a más infinito de la función, esto te da 0. Entonces, como estás evaluando para más infinito y el resultado es finito, Te da uno, n igual a Fabi. 0, no, porque me había quedado con el 0 inicial. En igual a 1 tenés una asíntota, por cambiar el ejercicio, lo quise hacer para que no me queden todos Sí, ceros. para que no quede En todo igual a 1, y acá, como tenés los dos, sí, porque acá también cuando yo evalúo esta función para x tendiendo a menos infinito, y tenés 1 sobre x cuadrado más 1, también me da 1, y ahí podés decir que y igual a 1 es asíntota horizontal, por ahí no es necesario aclarar para más o menos infinito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque te dio para los dos iguales. ¿Sí? ¿Ven todos los casos posibles? Ahí, Y ahí hay puedo, casos, sí, perdón, ahí puedo justificar diciendo que si la función, por ejemplo, es par, la asíntota es la misma. sí, también, si encontrás una, si hablas de la paridad de las funciones, decís que es la misma. Está bien. Pero tiene que estar todo bien aclarado, ¿sí? Tenés que justificar Sí. que es par. Si vos querés decir eso, Claro. yo no sé qué quiero hacer, capaz que prefiero hacer el límite, pero Sí. no está mal lo que está bien, sí, no está mal lo que decís. Ahora sí vamos a decir, vos me decís, yo evalúo este, ¿no? Como es Sí, par, el otro me va a dar lo mismo, como es sí. par, bueno, pero me tenés que decir, tenés que demostrar que es par. F de x igual f de menos x, trabajar y demostrar que es par. Yo porque en esta función me pareció muy fácil demostrarlo, por eso. Bueno, sí, lo podés demostrar, pero bueno, como estamos evaluando el concepto de asíntota, está perfecto lo que estás integrando todo, que de hecho son las cosas de la justificación del límite especial seno de x sobre x, que por eso como es par evaluamos un solo límite, bueno, pero si no tendrías que hacerlo. Y otro caso que quiero aclarar acá, que en esto hay que tener, que esto muchas veces se nos complica, porque evalúan todo así embalados para más y para menos siempre, y hay casos en los cuales por ahí la función no está definida para más o no está definida para menos. Si yo les pongo una función que sea así, ahora no, después la voy a graficar, pero 1 sobre la raíz cuadrada de x, ¿esta para dónde la voy a poder evaluar? ¿Qué límite voy a poder evaluar? ¿Los dos? ¿Para más y para menos? ¿Cuál es el dominio de la función? Si yo la grafico,
Es la recíproca de Los, la... los reales positivos. Claro, es la recíproca, esta sería la raíz de x, y para graficarla uso el concepto de recíproca, ¿sí? Es la recíproca de la raíz de x, o sea que es una función que no está definida. Esta sería, ¿no? La roja. No está definida para menos, o sea que yo no voy a poder evaluar, digamos, recién le dijimos a Lucía le faltó evaluar para menos. En este, ¿por qué no lo evalúo? Uno tendría que aclarar. No lo evalúo. ¿Por qué? Porque la función no está definida, porque el dominio de la función es de 0 a más infinito. ¿Sí? Así como podría suceder que fuera una función que sí la puedo evaluar para menos y no para más. ¿Sí? No evalúo, no está definida. Hay que tener mucho cuidado con esto, pues siempre les pedimos los dos. ¿Sí? Vieron que recién le observamos a Lucía que decía, bueno, no hizo para menos. ¿Está bien? En este caso no se puede hacer para menos. El único que tengo que evaluar es este. ¿Sí? Entonces este resultado, bueno, lo evalúo, que yo esto me da 0, bueno, igual a 0 es asíntota horizontal para x tendiendo a más infinito. ¿Está bien? Hay que evaluar siempre, recuerden que yo les hice esa observación, ¿no? Como que ahora en más, aunque no me lo pidan, para centrarme un poco en dónde tengo que evaluar a la función, siempre es conveniente evaluar el dominio, saberme en qué campo la voy a evaluar, ¿sí? En dónde puedo evaluarla esa función. Y eso lo hago a través del dominio, evaluando el dominio. ¿Se entendió esto un poquito lo de asíntota horizontal? Sí, ahí la duda que tengo es, por ejemplo, ¿cómo podrías conseguir un resultado finito que no sea cero o La, e con una la asíntota horizontal? Como la desplacé acá, fíjate que acá me dio esta asíntota horizontal en 1. Claro. Que yo hice macana acá, que Estela me corrigió, porque yo, vieron que a último momento dije, le voy a sumar 1 para cambiarla, ya que me había quedado medio desplazado la... Acá te quedó igual a 1 es asíntota horizontal. O en este Eh, ejemplo, puede ser Evaluás varias. como cualquier límite, claro. Acá, fíjate, a ver, yo lo evalúo si querés. A ver, vamos a evaluarlo como lo evaluarías analíticamente, ¿sí? Si tiende a más infinito, te quedó 1 sobre x cuadrado, era la función que yo la cambié desplazada para que estuviera justamente y me jugó en contra. Vos acá tenés, esto tiende a infinito, elevado al cuadrado también es infinito, 1 sobre el que tiende a infinito tiende a 0, tiende a 0 más 1, este resultado de este límite te dio 1. Entonces, este resultado es el valor SDL, porque estás evaluando para más infinito, y el resultado fue finito. Entonces, en I igual a ese valor es donde tenés la asíntota horizontal. Para el X tendiendo donde la evaluaste. ¿Se entiende ahí? ¿Ves que acá tenés I igual a 1 es la asíntota? Sí, No sí, es se entiende. 0. ¿Eh? Hay funciones, digamos, vos tenés que evaluarlo y ver, hay miles de funciones, así como vos dijiste el número E, bueno, puede ser esa función también desplazada, entonces en lugar de darte E te da otro valor, ¿sí? Puede darte pi, qué sé yo, acá le sumo pi, si yo a esto le sumo pi, no hay que desesperarse. ¿En qué se va a diferenciar? Y que pi va a ser la asíntota, esto va a ser pi, acá está sumándole el número pi, entonces cuando tenés algo que tiende a 0 más pi, esto va a ser el número pi de resultado, ¿sí? Está desplazado pi unidades hacia arriba, así como podría haber sido negativa también, si vos tenés un desplazamiento hacia abajo. ¿Se entiende? Sí, me parece que había entendido, Lucía. Bien. Sí, se entiende. Quedó, estuvo bueno porque repasamos todo el concepto de asíntota. Sí, está bárbaro. Está bueno que Fa- pregunten. Fabi, ya estamos terminando, pero andate más arriba, no, en la hojita donde dice simulacro,